2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Qué tal, estimados estudiantes? ¿Cómo están? Mi nombre es Ronald Quispe Lipa, soy el profesor del área de Química. En esta oportunidad vamos a avanzar un contenido muy importante que es la cinética y el equilibrio químico para diferentes procesos de nuestra vida. La cinética y el equilibrio químico en los procesos productivos. ¿Qué tan importante será el estudio de la cinética y el equilibrio químico? Inicialmente recordemos lo siguiente: reacción química. Recordemos qué son las reacciones químicas. Las reacciones químicas es la transformación de reactivos químicos para darnos productos químicos. Pero no solamente puede ser productos químicos en el laboratorio, sino también puede ser de nuestra casa, en nuestra cocina o en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Pero aquí la palabra importante es la transformación. Veamos, hay reacciones químicas que suceden de manera rápida y también de manera lenta. Por ejemplo, las reacciones que ocurren de manera rápida son las explosiones, las dinamitas, que utilizan nuestros mineros para poder entrar a las minas. En las reacciones lentas, ahí está la vela, ¿no?, que se va consumiendo de a poco, la cera, la parafina. Bueno, entonces, ¿quién estudia si esta reacción es rápida o es lenta? Ahí entra un tema muy importante, la cinética química. Entonces, la cinética química se encarga de estudiar qué tan rápido puede ser una reacción o qué tan lenta puede ser una reacción. ¿De acuerdo? Pero ahí también tenemos que hablar sobre la velocidad de reacción y el equilibrio químico. Recordemos lo siguiente: una reacción química puede ser de manera reversible o puede ser irreversible. Pero ¿cuándo es reversible y cuándo es irreversible? Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, que una reacción reversible es cuando nos dan los productos, pero a partir de estos productos también podríamos tener los reactivos. Es decir, que va de un extremo a otro extremo. Tenemos los reactivos y también tenemos los productos. A partir de los productos podríamos también tener los reactivos. Eso es una reacción reversible que va en ambos sentidos. Pero ¿cuándo es una reacción irreversible? Cuando va solamente en un sentido, es decir, de los productos hacia los reactivos. ¿Cómo podríamos diferenciar esto en una ecuación química? Ahí tenemos en la imagen, en la reacción reversible se nota una flechita a un extremo y otra flechita hacia otro extremo. Entonces las flechas van dirigidas hacia ambos lados. Esto es el símbolo de una reacción reversible. ¿Y cuando es una reacción reversible? Cuando solamente tenemos una flecha direccionada hacia un lado. La velocidad de reacción y el equilibrio químico. El equilibrio químico nos dice: el equilibrio químico se establece cuando las concentraciones de los reactivos y de los productos se mantienen constantes, permanecen constantes. Eso quiere decir que no cambian. Cuando una reacción ocurre y nos dan productos, va a entrar en algún momento en equilibrio. Se va a mantener la concentración de los productos y se va a mantener la concentración de los reactivos. No va a cambiar, ¿no? Eso se le llama el equilibrio químico. Pero también necesitamos una condición más, que es la velocidad de reacción. Dice que la velocidad de reacción tiene que ser igual que en un sentido y en el otro sentido. Ahí en la gráfica tenemos, por ejemplo, para la primera reacción, que la velocidad de reacción 1 tiene que ser igual a la velocidad de reacción 2. Por lo tanto, para que el equilibrio químico suceda, tiene que haber dos condiciones. Primero, que las concentraciones, tanto en los productos y en los reactivos, se mantengan constantes y que también las velocidades de reacción en ambos sentidos sean iguales. Eso es la velocidad de reacción y el equilibrio químico. Pero ¿qué factores influyen para la velocidad de reacción? Ahí nos preguntamos, estimados estudiantes, ¿de qué depende una reacción sea tan rápida o sea lenta?
¿Cómo se puede modificar tal vez la velocidad de una reacción? Este concepto de velocidad de reacción lo utilizamos en diferentes procesos. Por ejemplo, para la obtención de la urea, del amoníaco, o para la distribución del gas a nuestros domicilios, ¿no? O tal vez para producir ciertos alimentos que a nosotros nos sirven. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué factores influyen para que una reacción sea más rápida o sea más lenta? ¿De acuerdo? Nos imaginaremos lo siguiente, estimados estudiantes. Nosotros estamos en nuestro curso, juntamente con nuestros estudiantes, ahí en el recreo, ¿no? Y cada uno va compartiendo ciertas anécdotas uno con el otro. Pero entre cuanto más estudiantes somos, más lleno es el curso, ¿no? Y hay más contacto con nuestros compañeros. Pero si somos pocos estudiantes, va a haber menos contacto, ¿no ven? En los átomos sucede lo mismo para que ocurra una reacción. Los átomos tienen que estar más unidos, tienen que tener más contacto entre ellos para que ocurra la reacción. Entonces, las reacciones químicas ocurren cuando colisionan los átomos. Pueden ser 2 o más átomos. Muy bien, pero ¿qué es lo que sucede cuando le aumentamos la temperatura? Cuando le aumentamos calor, ¿no? Es un factor que influye a la velocidad de reacción. Por ejemplo, nosotros cuando queremos elaborar nuestro pancito, nuestra masaquetita, ¿no? En diferentes lugares, ¿qué es lo que hacemos? Calentamos nuestro horno e introducimos nuestra masa y ahí se va cociendo, ¿no ve? Entonces la temperatura va aumentando y hace que las moléculas de la masa con los diferentes ingredientes reaccionen y nos den de manera inmediata lo que es el pan. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice? Que por cada 10 grados centígrados de aumento de temperatura, la velocidad de reacción se duplica. Un ejemplo muy importante también en el área de los alimentos es la cadena de frío. ¿A qué se refiere la cadena de frío? Que nos dice que los alimentos tienen que mantenerse a 4 grados centígrados. Es por eso que nosotros muchas veces nuestros alimentos, nuestra carne en especial, la mantenemos en el frío, en el refrigerador, para que se pueda conservar por mucho más tiempo, ¿no? Entonces disminuimos la temperatura, también disminuye la velocidad de reacción. Otro factor que influye en la velocidad de reacción es el grado de división o estado físico de los reactivos. ¿A qué se refiere esto, estimado estudiante? Nos imaginaremos, si tenemos un gran bloque de concreto, ¿no? Difícilmente vamos a poder atacarle, queremos machucarle, pero si tenemos grande nos va a costar mucho esfuerzo. Pero si tenemos pequeños bloquecitos y queremos triturarlos, va a ser más fácil para nosotros. Entonces, a eso se refiere el grado de división. Cuanto más grandes sean nuestros reactivos, más lento va a ser la reacción. Y cuanto más pequeñitos sean nuestros reactivos, más rápido va a ser la reacción. Otro de los factores que influye también en la velocidad de reacción es la naturaleza de los reactivos. ¿Qué quiere decir esto? Muchos reactivos reaccionan de manera rápida y otros de manera lenta. A esta propiedad se le conoce como la energía de activación. ¿De acuerdo? Yo voy a poner un metal al aire libre. Lo voy a poner oro. Voy a poner a su lado el yeso, un clavo de yeso. Lo voy a dejar por un tiempo ahí. Si volvemos, el que va a estar oxidado va a ser el yeso, pero el oro no, ¿no? Entonces hay otros que son más propensos de reaccionar y otros que no. Y eso se debe a su naturaleza. Muy bien. Ahora, otra propiedad que es la concentración de los reactivos, ¿no? Cuanto más reactivos haya en un recipiente, las moléculas se van a chocar más entre ellas, ¿no? Se van a chocar más entre ellas y van a reaccionar más rápido. Eso es por la influencia de la concentración. Y finalmente, la presencia de un catalizador. Esto es un aspecto muy importante en la industria. El catalizador nos ayuda a acelerar la reacción, nos ayuda a impulsar más rápido la reacción. Estos catalizadores pueden ser de ciertos metales, ¿no?
Y nuevamente, en la industria se utiliza estos catalizadores para que la reacción sea más rápida, más económica incluso, ¿no? Entonces, hay 5 factores que influyen en la velocidad de reacción, estimados estudiantes. Entre ellas, tenemos los últimos 3, la naturaleza de los reactivos, la concentración de los reactivos y finalmente la presencia de un catalizador. ¿De acuerdo? Seguiremos entonces. La constante de equilibrio Kc. Chatelier dice, nos ayuda, ¿no?, a interpretar si la reacción puede ser favorable para los productos o la reacción puede ser favorable para los reactivos, ¿no? Chatelier nos indica eso, nos ayuda de alguna manera a poder predecir, pero no nos ayuda a decir en qué cantidad, no nos ayuda a cuantificarla. Ahí entra lo que es Goldberg y Weick, que ellos a forma de ley han implementado la siguiente, la velocidad de reacción. Ahí tenemos un cuadro. Consideremos la siguiente ecuación, nos dice. Dice que A reacciona con B para darnos C y D. Y recordemos, para que haya equilibrio químico, la velocidad hacia los productos tiene que ser igual que de los productos hacia los reactivos. Si hacemos esta ecuación, ahí lo vamos desglosando de a poco, vamos a tener que la constante de equilibrio es igual a la relación entre la constante 1 y la constante número 2, ¿no? Y esto es igual al producto de la concentración de los productos químicos dividido entre la concentración de los reactivos químicos, ¿ya? Y finalmente, a partir de un desarrollo muy mutuo, llegamos a que la concentración, la constante de concentración es igual a esta ecuación que tenemos, ¿no? Pero esta constante de concentración no solamente se puede dar en constante de concentración, sino también se puede estar en función a la presión, ya, que más adelante vamos a ir abordando, estimado estudiante. Para ello, tomemos como ejemplo el siguiente enunciado. Dice que en la planta de amoníaco, allá en Cochabamba, en Bulo Bulo, se hace una prueba de reacción química, donde se introduce en un recipiente nitrógeno e hidrógeno. Y esto se calienta y se hace reaccionar para que nos dé amoníaco. Ya. Una vez que se ha hecho reaccionar, se ha podido determinar las concentraciones, tanto de los reactivos y del producto. Y ahí vamos a rescatar los siguientes datos, que la concentración del nitrógeno es de 0.85 mol, la concentración del hidrógeno nos dice que es 1.17 mol y la concentración del amoníaco es igual a 0.85 mol. Ahí tenemos nuestra reacción química igualada, ¿no? Ya tenemos nuestra ecuación de la constante de equilibrio. Ahora vamos a reemplazar los datos que hemos rescatado del enunciado a esta ecuación. Cuando hemos reemplazado y hemos hecho las operaciones, llegamos a conocer que la constante de equilibrio es igual a 0,53. Y esto es un valor muy importante, porque si el valor de la constante de equilibrio es mayor a 1, nos indica que vamos a tener productos. Pero si es menor a 1, nos indica que vamos a tener reactivos. Y este concepto se aplica muy bien en la industria. Es por eso la importancia de conocer el valor de la constante de equilibrio. Muy bien, estimados estudiantes, ahora conocemos la importancia del equilibrio químico en los diferentes procesos productivos de nuestro país. Te invitamos a que sigas revisando los textos del Ministerio de Educación y sigas enriqueciéndote con los conocimientos para seguir adelante en nuestro país. Hasta otra oportunidad, estimado estudiante. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.